Bon dia, president, conseller, diputats i entitats aquí presents. Bé, a raíz de las sucesivas reformas legislativas, tanto en el orden civil como en el procesal, muchas de ellas auspiciadas por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada por las Naciones Unidas, se han producido cambios profundos respecto a las instituciones de protección de los discapacitados con reconocimiento de su esfera de autonomía de voluntad y medidas de apoyo para los mismos. Partiendo de estos cambios y de que nadie puede ser incapacitado sino por medio de una resolución judicial y en virtud de las causas establecidas por la ley, y de que son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impiden a una persona gobernarse por sí misma, es por lo que el presente proyecto de ley introduce cambios en el título segundo del libro segundo del Código Civil de Cataluña que regula las instituciones de protección y las medidas de apoyo en el ejercicio de la capacidad jurídica. La posición de Vox en el año 2021 en el Congreso de los Diputados, cuando se adaptó la legislación nacional a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, fue en contra y fue el único partido que se opuso. De hecho, recurrimos parcialmente al Tribunal Constitucional. Las cuestiones objeto de crítica en el presente proyecto de ley que destacamos con carácter siempre constructivo son las que siguen. Primero, priorización extrema de la autonomía de la voluntad sobre la protección. Al exaltar la autonomía individual como principio rector, se corre el riesgo de desatender situaciones donde la capacidad de decisión de las personas pueden quedar gravemente comprometidas. Por ejemplo, podemos señalar supuestos de discapacidades intelectuales severas o trastornos psiquiátricos no tratados. Esto podría exponer a las personas a la toma de decisiones perjudiciales, como la renuncia a tratamientos médicos vitales o la venta de bienes, o bien también a situaciones como el abuso por parte de terceras personas. Segundo, eliminación de la distinción entre la capacidad jurídica que atribuye derechos y obligaciones a una persona por solo mero hecho de serlo y la capacidad de obrar, la cual, en base a la anterior, le posibilita ejercitar estos derechos y obligaciones. La fusión de ambos conceptos ignora realidades clínicas y jurídicas. Tercero, falta de criterio jurídico racional y tradición legal. El proyecto desprecia siglos de reflexión jurídica que equilibraron autonomía de la voluntad y protección, por lo que, al no existir reglas claras, los conflictos pueden acabar en los tribunales de justicia, aumentando la incertidumbre para familias y cuidadores. Se desmantelan instituciones jurídicas consolidadas, como eran la tutela o la curatela, sin ofrecer alternativas robustas, por lo que pueden quedar desprotegidas a las personas con discapacidad más vulnerable. Cuarto, inconsistencia con el tratamiento de menores de edad. Si el interés superior de las personas mayores con discapacidad queda supeditado a sus preferencias, ¿por qué no se realiza el mismo enfoque respecto a los menores? Quinto, fragilidad de los apoyos no formalizados. Si pues ante la falta de controles se incrementa el riesgo de abusos en entornos no regulados. Por ejemplo, un familiar que gestiona un patrimonio que no formaliza en su caso el inventario inicial de bienes o no presenta la correspondiente rendición de cuentas. Sexto, desatención de la diversidad de discapacidades. El proyecto de ley establece un tratamiento homogéneo de la discapacidad, sin distinguir entre grados o tipos, intelectual, física o psicosocial, por lo cual en un sistema único de apoyos podría resultar insuficiente para personas con necesidades complejas y diferentes. Nuestra opinión es que estas medidas pueden generar inseguridad jurídica para las personas con discapacidad, habida cuenta que si éstas requieren medidas de apoyo, es decir, un complemento de capacidad, es por la sencilla razón de que carecen de esta capacidad para tomar decisiones en el día a día. Por eso, ampliar su capacidad decisoria, como prevé este proyecto de ley, puede resultar en algunos casos contraproducente. El proyecto, aunque bien intencionado, como lo demuestran figuras tan interesantes como bien reguladas y articuladas como son la asistencia que prevé la Constitución mediante resolución judicial o bien por vía notarial, o bien la interesantísima figura del mandato o el apoderamiento preventivo, no obstante prioriza una visión ideológica de la autonomía sobre un análisis pragmático de riesgos y necesidades reales. Permítame una observación como jurista. En el ámbito del derecho de familia, donde siempre han prevalecido las normas de derecho imperativo o ius cogens, con el objeto de proteger instituciones tan importantes como son el matrimonio, la familia, la patria potestad, tutelas o incapacidades, como es el presente caso, van desapareciendo progresivamente estas normas en aras de reconocer poco a poco capacidad decisoria y aumentar el principio de autonomía de la voluntad.
Por contra, en el ámbito de los contratos se produce un efecto preocupante, y es así donde en estos rige el principio de autonomía de la voluntad, en virtud del cual los contratos se perfeccionan por mero consentimiento y desde entonces obligan no solamente al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso o a la ley. Pues observamos que este principio de autonomía de la voluntad va cediendo mediante la intervención de normas de carácter imperativo, como resulta, por ejemplo, en materia de la Ley de Prevención de Blanqueos de Capitales, o bien en restricciones en cuanto a las adquisiciones de la propiedad. Lo cual evidencia que el Estado, en toda su extensión, es decir, las comunidades autónomas, lo que realmente le interesa es el control de lo económico, en otras palabras, el dinero. Los tribunales, frente al principio que prioriza la voluntad decisoria del discapacitado, esto no obstante viene a minimizar o a dulcificar, haciendo prevalecer, según los casos, el mayor interés de la persona con discapacidad. Y así existen diferentes sentencias del Tribunal Supremo que se han venido consolidando, en lo cual, por ejemplo, en sus fundamentos jurídicos señalan que es la propia ley la que da la solución, ya que, finalizado, por ejemplo, un procedimiento de jurisdicción voluntaria con oposición del discapacitado y abierto, en este caso, ya el procedimiento judicial, cabe la posibilidad de adoptarse una medida judicial de apoyo en contra de la voluntad del interesado. Y ello porque el Tribunal, como señala en sus sentencias, se destaca que la voluntad manifestada puede ser consecuencia del trastorno psíquico que padece una persona y, por tanto, no es una voluntad ni consciente ni libre. Señala el Tribunal Supremo en sus fundamentos jurídicos que no intervenir en estos casos bajo la excusa o argumento del respeto de la voluntad del discapacitado que se manifiesta en contra sería una crueldad social, un acto de injusticia y responsabilidad al abandonar a su desgracia a quien por efecto directo de su trastorno mental no es consciente del proceso de degradación que sufre. La dignidad de la persona también se respeta en estos casos, pues no compartimos lo que señala el proyecto de ley que vincula la dignidad de la persona solamente con su capacidad decisoria. La dignidad es inherente al ser humano como portador de valores universales y no depende ni de su capacidad ni de su voluntad. Se trata, por tanto, de buscar el equilibrio entre la protección de la persona con discapacidad y el respeto de su capacidad decisoria o autonomía de la voluntad. Por ello, defendemos que es esencial conjugar, armonizar ambos principios sin priorizar a ninguno de ellos, valorando los hechos para adaptarlos a cada caso concreto en función de las características de la persona discapacitada que necesita este apoyo o complemento de capacidad. Pues no hay más justicia que la justicia al caso concreto y esta debe ser el resultado de una valoración de los hechos regida por la prudencia y una aplicación de la ley presidida por la equidad. Muchas gracias.